lunes 5 de marzo del 2018. La luna está llena y es hoy día de San José de la Cruz, San Adrián, José Oriol, Eusebio, Gerásimo y Virgilio. Un día como hoy, las tropas haitianas de Dessalines establecen un sitio en la ciudad de Santo Domingo en 1805. Primer intento. Lo lograron en el 22. Hay que recordar que no había República Dominicana en ese momento. Porque mucha gente, el mismo Juan Bosch en un discurso dice, siempre han tratado de, comenzaron en 1815, luego en 1822. En esas dos fechas no había República Dominicana. No, claro. No estaba proclamada. Un día como hoy, en 1849, sí ya había República Dominicana. Zuluc, con 18,000 hombres, se dirige a Mirambelé, hacia la frontera, mientras que el otro ejército salido del norte, al mando del general Vidó, penetra por Hincha al territorio dominicano. 1863, Hungría, al frente de tropas españolas, derrota a fuerzas dominicanas al mando de Antonio Batista en Sabaneta. Perdimos ahí, ya éramos país. Un día como hoy, murió Hugo Chávez. Hugo Chávez Frías. Yo creo que Venezuela ha tenido presidentes que merecen ser estudiados por otros países. Hugo Chávez. Hugo Chávez cambió la historia de Venezuela. Un día como hoy nacieron María Mora, de Cupido Realty. ¿Qué será de María Mora? Hace mucho que no sabemos de ella, ¿verdad? Mucho tiempo. El ex guerrillero Alfredo Pacheco Michel, de la gente de Manolo Tavares. Best Francia, músico, nació en Best Francia, François Bayouat. Felipe González, el hombre que primera vez habló aquí de la relevo político. Ustedes son los mismos desde que estoy viniendo aquí. Sí. Ariel Ogando y Encarnación, empleado de L&R. Ese tiene que dar a las matas, el cercado, Elias Piña. Tony Papi López fue director del FEDA. Félix Antonio Figueroa, empresario farmacéutico. ¿Tú sabes quién cumpleaños? Macri. Dice que empresario argentino. ¿Ese no es el presidente de Argentina? Yo creo que es de su familia, sí. Orlando Félix Suárez, Eva Méndez, Ray Loriga, guionista. También cumpleaños Salvador Pérez, conocido como Tony Pérez, funcionario de Colgate Palmolive. Nos encarga el señor Bisonó saludarlo muy especialmente. Señores, ayer una parte médica dada por el doctor Puello da cuenta de que Henry Mejía está muy mejor. Sufrió un ACV, accidente cerebrovascular. Bien, amigos, la prensa nos trae como una innovación, ¿verdad?
ese pleito que hay entre educación y la Asociación Dominicana de Profesores. Aquí se nombraban los directores regionales y ni sabía uno quiénes eran. Sí. Hasta ahora que páginas y páginas y horas y diálogos. Hay que decir que el que no sabe obedecer no sabe enseñar. Pero yo creo que algo está pasando porque hasta opositores que siempre sistemáticamente le dan la razón a todo lo que es contra el gobierno, reconocen que el gobierno o el ministro decidió lo correcto y quien está equivocado es el ADP. Yo realmente en este tema no le puse mucha atención porque aquí hay una serie de ministerios que están divididos por zonas. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas Dominicanas tienen los comandantes regionales, Claro, del sur, del este, del Cibao, de San Francisco de Macorís, del este. Aquí, salud pública tiene sus zonas de salud bien delimitadas con sus directores de salud. Obras Públicas es famosa, Sí. las regionales de Obras Públicas, ¿verdad? Las agriculturas lo mismo. La Iglesia Católica también. Las tiene los diócesis. obispados, las diócesis. Y ahora encontramos que Educación ha descubierto en el 2018 18. que los directores regionales son vitales. Y de eso se ha hecho todo un... Sí, pero mire, doctor, ¿qué es lo que yo hago? Un paralelo de lo que le ocurrió a Bosch. Esa manifestación de la FENAMA coincidió con la manifestación de reafirmación cristiana, que eran golpistas. Justamente te oí esta mañana comparando, lo que pasa es que los sectores profesionales, gremiales, sindicales, siempre hacen causa o son del gobierno o hacen causa con la oposición. Nos encontramos raro que a Bosch, que era más de izquierda que a quien él ganó, esa fuerza como FENAMA, FENEPIA y esas cosas se le fueron en contra y se sumaron a sectores muy conservadores. Sí. Entonces, eso es de lo que está diciendo Hay que ver Machi. Pero yo ¿Cuáles estaba son las atribuciones de un director regional y por qué es que se está luchando tanto por Mira, la un director regional, en el día a día es el jefe de la zona. Incluso recomienda nombramientos. Porque tú sabes bien. seguramente. Por ejemplo, yo recuerdo Obras Públicas tenía hasta equipo, Sí, las ayudantías. las doctor. ayudantías, y los directores regionales son las personas que prácticamente dirigen regiones. Es como un director de escuela dirige una escuela con todos sus maestros, Sí. y ahí se hace lo que dice él. Entonces, vete al provincial, vete al regional. Sí. Yo creo que debemos hacer de nuevo la división por cacicazgos. No, Doctor, el material para el desayuno escolar y para la merienda, eso hay que replantearlo. Eso anda en la calle puramente, en venta, en trueque, en regalo, anda en la calle. Mira, sobre los planes sociales, yo no es el día, pero yo creo que esto que está planteando Machi, nosotros lo mencionamos el otro día medio superficialmente, y es la gran cantidad que come, bocas que comen del Estado. Ahora, cuando tú coges a Haití, que sus donaciones las vende, o tú coges la comida que el gobierno se sacrifica y da esa comida y se venda, yo creo que ya eso es otro capítulo que debemos de... Es igual que algo que no se dice, señores. Ustedes saben la cantidad de material que de los hospitales se usa en medicina privada.
Usted no se imagina la cantidad. Nosotros teníamos, no quiero decir que hospital, un misterio con los hilos quirúrgicos, que es lo que es más caro en una cirugía. Desaparecían. Un día conversa con Félix para que te diga la cantidad de dinero que gasta el Estado en hilos quirúrgicos, más que en medicina catastrófica. Y es que habían clínicas aquí en la capital, en la parte alta de la ciudad sobre todo, que el médico trabajaba en la mañana en un hospital. Y en ese hospital le preparaban una bandeja estéril. Oye bien, le preparaban una bandeja estéril y un paquetico adicional. Aquí hay clínicas que nunca compraron un rollo de ZO. Y la bandera estéril, la enfermera de esas operaciones, se la preparaba el doctor y hacía su cirugía en su clínica, devolvía el equipo y le regalaba algo a la enfermera. Entonces, mira, el problema de administración pública, a veces uno lo minimiza con el café y el papel sanitario, porque yo entiendo que tuvimos una época que muchos empleados públicos se bañaban en la secretaría, porque no tenían el agua. Que muchos iban al baño. Entendible. Muchos iban al baño En su sitio para de usar el trabajo. papel del centro, porque no tenía. Y cogían un rollo y le cogían la mitad y se lo ponían en el bolsillo. Y el café. Pero a veces, tú ibas a la cafetera en el Conde y había un grupo de personas que ellos lo hacían de chiste. Dame un café. Entonces le ponían un café con un vaso de agua. Y decían, esta agua es buena. Dice, bueno, de ahí de la llave, dice, consígueme un poquito de limón. Le exprimían el limón al vaso de agua y con el azúcar del café le echaban una cucharada y hacían una limonada. Ya. Es decir, que nosotros podemos hacer 1000 cuentos del asunto de la vividera, pero Hay maestros, hay directores de escuela, según me dicen, y se puede comprobar, que están criando cerdos con los alimentos que llegan a la escuela. será con la sobra, machi. Bueno, pero no son sobras, son cosas que A lo mejor son las sobras. Y el tiempo, no mira, son las sobras, porque es que no es para sobrar tanto. el tiempo pasa. El tiempo, como las épocas cambian. ¿Tú sabes cómo picoteaba un maestro antes? El acto más criticable que tenía un maestro era un acto bueno. ¿Cuál? Ellos, por ejemplo, veían a un muchacho atrasado y llamaban al papá. Decían, si usted quiere, yo le doy una clase particular por la tarde. Sí, eso era una forma altruista, sí, Y una se ganaba tutoría. 5 o 10 pesos adicionales. Sí. A veces hasta se quedaba con el muchacho. No, en y la escuela que se le para quedaba no la tener- materia para el otro año Exacto, o lo para preparaba, completivo. déjame prepararte. Pero hoy, ese maestro lo que está es tratando de que le den el desayuno escolar. Tratando de que le den el desayuno escolar. O sea, el desayuno como negocio, es decir, o sea, Que ellos sean el suplidor. porque hay que ellos muchos, sean el porque hay muchos suplidor. directores de escuela que tienen su cocina funcionando ahí cerquita también y son suplidores. Bueno, Mira, hay algunas cosas que yo quiero decir. Le damos la bienvenida a Víctor Grimaldi, que va a estar con nosotros en el programa, en todo el programa. Tú sabes que Víctor, yo siempre he querido que lo voten de Roma ay no. para que se integre a la revista. Sí. Pero él le gusta rezar allá Sí. en los jardines del Vaticano. Bien, quería pedirle algo al director de Impuestos Internos. Quería pedirle algo. Mira, nosotros tenemos informes
que una persona muy querida por Danilo Medina, muy querida por Danilo Medina, quizás de los hombres que más cerca estuvo del presidente Medina, por dos razones. Primero, son de la zona. A pesar de que Danilo Medina es de la provincia de San Juan, hay una población que pertenece a Asua, pero hace frontera con San Juan, dos poblaciones. Arroyo Cano está muy cerca de Padre Las Casas. Y en la época de que el transporte era difícil, la gente de esa zona, de Bohechío y Padre Las Casas, le era más fácil viajar a los municipios de Padre Las Casas, a las poblaciones de Padre Las Los Casas. parajes. Exacto. Y Danilo tiene muy buenas relaciones y hasta familia en Padre Las Casas. Una de esas personas que siempre estuvo cerca fue Guarocuya Félix. Eran de partidos diferentes, el padre y Danilo, pero fueron grandes amigos. El cuento es que Guarocuya cerró fila con Danilo. Es hoy el director de Bandex y fue director de impuestos internos durante casi 4 años de Danilo, hasta que llegó Magín. Decía el periódico El Caribe de hoy que Danilo prefiere el técnico a... Dice que Danilo prefiere gerentes en vez de especialistas. Yo creo que podría ser así, pero Danilo lo primero que prefiere es el grupo de los que conocen su partitura. Segundo, el que hace su trabajo y que no le da mucho problema ni mucho ruido. Y hay un personaje que es el que trabajó, el del partido del que cerró fila con él. Por ejemplo, en el caso de Bichara, sí, que es uno de los funcionarios que está más cerca. Hay una persona que tiene mucho que ver con la política de hoy, mucho, que es que el más importante de un candidato presidencial es el que da cuarto. Hoy día el que aporta dinero es el hombre más importante para un candidato presidencial. Le sigue el incondicional. Eso no era algo que hacía Guarocuya, pero parece que Guarocuya se quedó corto con las recaudaciones y él se vio obligado, en contra de su voluntad, a buscar a alguien más frío, menos comprometido, ni política, porque nadie sabía quién era Magín. Nadie sabía quién era. De las pocas gente que sabe quién es Magín soy yo, porque conozco sus dos abuelos. ¿Quién sabe quién eran los abuelos de Magín? ¿Se llamaban igual? No, el paterno, no, el materno es que se llamaba Magín. Era un sancarleño que tenía 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. Él es hijo de una hembra de esos 4 hijos. Y el paterno es Díaz, sí, un tipo que tiene una farmacia en la avenida Duarte, esquina París. Y su hijo fue el secretario de la Junta Monetaria durante más de 20 años. Ahí es que se forma Magín con su papá. Entonces, Magín tiene ahora un encargo que es
superar los ingresos que dejó de recaudar Guarocuya y completar lo que está presupuestado. Eso está trayendo como consecuencia que está apretando mucho. Nosotros le recomendamos a Guarocuya que se vaya a buscar contribuyentes que no han cotizado nunca. A Magín. Sí, perdón, a Magín. Que busque nuevos contribuyentes y que no le dé tanta presión a los que están pagando. Porque es más fácil revisar al que paga que buscar nuevos contribuyentes. Quiero decir que ayer me enteré que Freddy Aguas Vivas prepara otro libro. Todos los libros que ha hecho Freddy han sido muy, muy polémicos. Ahí viene con otro. ¿Sabes sobre qué tema? ¿Cuál es el? Odebrecht. Ajá. Pero no solamente a nivel nacional. Odebrecht, desde la varilla inicial hasta la pintura final. El libro se titula ¿Quién es quién en Odebrecht? ¿Quién es quién en Odebrecht? ¿Quién es? ¿Quién es quién en Odebrecht? Debe ser un buen título. Todos los presidentes de todos los países que han sido mencionados. Ajá. Pero se va a coger mucho tiempo. La prensa del sábado 3 trajo 2 artículos interesantísimos. Malcún, que fue gobernador del Banco Central de Hipólito Mejía, escribe sobre que hay muchos trastornos mentales y desequilibrios emocionales en políticos. Yo no digo más nada. Yo creo que Malcún es una estrella. Y Juan Bolívar dice, un discurso con algunos aciertos, muchas omisiones y manipulaciones. El subcomandante de participación. Bien. Pero es que de omisiones se habla cuando hay algo que se espera que se diga o que se debe decir y no se dice. O sea, y en un discurso realmente es es potestativo de quien lo está pronunciando lo que va a decir. Mucha gente que se acerca a uno pensando que cualquier relación que uno tiene con alguien del gobierno, específicamente con el presidente, implica que uno pueda lograr cosas. Yo le quiero dar un consejo. Si usted va a participar en política o está participando en política, no lo hagan en forma indirecta. Traten de hacer la política con el líder. De primera mano. Porque cuando se buscan una persona por el medio y ganan, esa persona cuando le trata al líder, le trata su problema, no el de sus colaboradores. Entonces viven dando tumbo por ahí. Como encuentra uno a veces, si parece mentira que yo que soy fundador del PLD, tengo que usar gente que no son del PLD y hablar de que con gente que nada más tienen 2 años, 1 año en el PLD. Qué problema. Y a esa gente que ahora se entusiasma porque cuando uno ve que la reelección está prohibida y que el partido moderno no anda bien, entonces surgen esperanzas y mucha gente que quiere ser presidente. Y les quiero decir que se conecten con el de arriba. No inventen que para ser presidente se necesitan cuartos, después dinero y después que viene el partido. La percepción es lo más importante, es más importante que la realidad en política. Eso es lo que recogen las encuestas, percepción. Y decirle a mucha gente que el que te quiere como quiera. Y el que no te quiere, no importa la cabriola que tú hagas, no te va a querer. Sobre gente que busca ayuda monetaria del gobierno, le quiero decir que no alcanza
ningún presupuesto. Usted trae el presupuesto de Estados Unidos para acá, para repartirlo, y no alcanza para todo el que quiere cuarto. Es curioso que el presidente Mejía es familiar de 2 obispos. Ningún otro político tiene esa condición. Es familia del de San Juan, y no hay que analizar uno que se llama Fausto Ramón Mejía, ¿verdad? Y es ibaeño. Sí. Fausto se llaman todos los familiares de Hipólito. Sí, y Ramón, él y su hijo. Sí. Así que yo lo felicito, que tiene un terreno ya. Fausto Ramón. Miren, el peso de la opinión pública es indudable que uno que vive de esto pueda criticarlo, pero yo le quiero decir algo a los que cogen el periódico por la mañana, prenden las emisoras, oyen los programas, incluyendo este, que los que trabajan en el área de opinión tienen que opinar todos los días, aunque estemos enfermos, nos duele la cabeza, hay que opinar todos los días. Cuando no hay material, tenemos que usar nuestra imaginación. Yo no quiero ampliar eso, pero es difícil opinar todos los días. Inclusive te reclaman, no hablaste de tal cosa. Y además hay otra cosa, que coincidir con el gobierno no vende, lo que vende es la oposición. Mucha gente todavía está usando Balaguer, Bosch, Peña, Jacobo como parámetro, y eso se acabó. Danilo Medina, ¿cuántos años hace que Danilo fue presidente de la Cámara de Diputados? Hace mucho ya. ¿Cuánto? ¿Tú estabas en prensa? Desde mucho antes estaba él ahí. 24. En el 84. Entonces, tú estás hablando con personas que fue presidente de la Cámara hace 20 años y 24. Entonces no son niños. Tú sabes la cantidad de tiempo que tiene ese hombre en política, en un partido, haciendo política 24 horas, sin vacaciones, organizando un partido. Entonces, yo creo que Danilo ya está en un punto de que él te respeta, te escucha, pero él no te hace mucho caso, porque él tiene su propio camino, ¿verdad? Me encontré raro que en el discurso escuchó a la defensora del pueblo con el asunto de la gente de 70 años, que lo incluyó en la inclusión en Senasa de los envejecientes. Me encontré raro, pero Danilo no es muy dado. Él te oye, es atento, pero él no te hace caso. Él tiene su propia agenda, que no la conocen ni sus colaboradores. Mucha gente piensa que el anillo de Danilo tiene influencia. No, señor, ni el guardia que está detrás, ni los 2 asistentes. Puede que le hagan un chiste, puede que se rían, que recuerden una anécdota, pero mandar y ponme que no sueñen, que ellos están ahí de backstop para coger los fouls. El caso de los aliados, el caso con Miguel, a mí me da pena de Miguel Vargas, porque a mí no me gusta hablar mal de Miguelito, pero miren, César Mella, Rodríguez Monegro, Chanel, doña Mercedes, la que está en Senasa ahora, Diego Hurtado, toda esta gente salieron bien. El único que salió mal parado fue Miguel Vargas, porque eso fue un disparate, eso de que eso me lo dieron a mí, ahí hay que poner mi gente. Resultado, ahí está Diego Hurtado, que encontró que todo el mundo es PRDista. Miguel se equivocó. Se ha hablado de que hay 2 bancos que están en venta. Ellos no les gusta que hablen de eso, pero yo les quiero decir a esos señores algo. Nadie compra bancos en países que no haya una estabilidad política y económica
que le atraiga la idea de comprar uno. Ellos deben de sentirse bien y el gobierno debe de sentirse bien cuando hay extranjeros que quieren comprar bancos, porque a nadie le interesa un banco en Cuba. A nadie le interesa un banco en Cuba, ni en Palestina. No. Yo quiero terminar diciendo esto. Aquí todo el mundo, ayer mismo en un programa que hicimos de aborto, se habló de quién tiene la culpa de que haya muchas niñas embarazadas, de que haya muchos abortos, de que la ley se cambió. Miren, yo quisiera que los políticos se sienten, como hicieron ahora con el regional de educación, Sí. y piensen en lo siguiente, que cojan todos los problemas que tiene el país, todos, drogas, aborto, inseguridad ciudadana, feminicidios, violaciones de menores por parte de pederastas, curas, maestros y padres, corrupción administrativa, corrupción privada, endeudamiento externo, el caso de Odebrecht, Catalina, Barrigol, Miranda, Tucanos y hasta Sunlan, y que eso lo pongan en una columna y al lado le pongan culpable a quien tiene la culpa de eso que está pasando. Posiblemente la oposición coge a Danilo Medina y se lo ponga todo al lado, pero que vean Danilo, Leonel, Hipólito, el PLD, el PRD, el PRM. Mira, el PRM no tiene el poder, pero tiene que explicarle al país muchos candidatos y muchos fondos. ¿Tú no te has dado cuenta que el PRM no ha hablado mucho de Odebrecht? No. Ah. No mencionaba. El Congreso, de lo que no leen contrato, la justicia, Estados Unidos. Ayer se le preguntó a un médico sobre el aborto y le hicimos una pregunta que realmente se quedó en el aire. ¿Quién es el dueño de la barriga? ¿Quién es el propietario? Lo que se llama patria potestad. Mientras se forma primero el embrión y después el feto. ¿De quién es? Se dice, de la mujer. No, ¿de quién es? Ella es portadora de un nuevo ser. Pero eso no se quedó claro. No se atrevieron a responder esa pregunta. No, porque ese es uno de los temas más difíciles. ¿Quién es el dueño de ese ser cuando se hace? ¿Es el hombre o es la mujer? Inclusive, yo no sabía, lo dijo una doctora, no, lo dijo el anestesiólogo, dijo que la célula más grande del organismo es el óvulo. Y la célula más pequeña es el espermatozoide. Yo no había percibido eso. Cierto. Si la culpable de todo lo que dije son los hombres, las mujeres. Mire ese caso de Ocoa, que si hay tiempo lo vamos a discutir, de esa muchachita de 19 años. Con terrible. 19 años tenía un hijo de casi 2 años, una hija de casi 2 años. Y el marido le dio un Cytotex para abortar. Parió un muchacho grandísimo que se murió en el camino, vivo. Y cuando se habla de seguridad social, que no está ahí, hablar de los bancos, hablar de Odebrecht, todo eso, ponerle al lado quién es que tiene la culpa. Yo creo que de todo lo que mencionamos, que son aproximadamente 20 temas, yo creo que a Danilo no le tocan más de 2 o 3. Entiendo que no le tocan, pero es más fácil, ¿verdad? Mira el pobre jefe de la policía, aprovechó el aniversario para darle una placa como a 100 personas. Bien, quiero darle las gracias al señor Grimaldi, porque unos estudiantes del INSE
se adueñaron de algunas obras de él y él consiguió algunas de las muchas que ha escrito. Juan Bosch y García Márquez, entrevistas. La fábrica del siglo. Tumbaron al jefe. Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo, el gran asunto que no había ningún izquierdista en la muerte, en la noche del 30 de mayo. La guerra de Pichirilo, golpe y revolución, este es de lo que más me ha gustado, el derrocamiento de Bosch y la intervención norteamericana, Balaguer subiendo al poder. Falta uno, doctor. Sí, que no, la Contraloría, ese es un paso de Víctor En la Contraloría. por un organismo que yo nunca entendí cómo él y Balaguer inventaron eso. Bueno, usted escribió el prólogo, doctor, mírelo ahí. Sí. Prólogo, doctor Julio Jacén. Nunca lo entendí. El decreto, usted mismo habla en su prólogo, Sí. el decreto 246-93 del 13 de septiembre de 1993, casi 3 años antes de su designación, de la designación del Contralor Sí. Víctor Manuel Grimaldi Céspedes. Ese decreto, ahí en ese decreto, mucho antes, ¿verdad? 2 años y tantos meses antes, decía el presidente Balaguer que en distintos departamentos de la administración pública, en instituciones autónomas del Estado, se han realizado auditorías que en algunos casos ponen en evidencia irregularidades que no solo deben ser sancionadas por las autoridades competentes, sino que además deben ser conocidas por la opinión pública del país. ¿Tuvo algunos En problemas? enero del 1996, es decir, 2 años y varios meses después de este decreto, Yo quiero ese. me llamó el general Pérez Bello, que el presidente Balaguer quería verme. Y ahí surgió la Bueno, Contraloría. de ahí surgió, Bien. así fue, doctor. Yo quiero decir que No fue un puesto eso que yo trajo pedí. problemas, ¿eh? Hubo funcionarios que no se sintieron cómodos con esa gestión. Porque Ya él había- trató ya de había un poner en acuerdo. práctica todo Sí, eso. Doctor, Claro. ya había un acuerdo bajo cuerdas, llamémoslo así, con el Partido de la Liberación Dominicana. Todavía no se había formalizado, porque bien. Balaguer no iba a poder ser candidato y sabía que Jacinto Peinado no iba a tener la fuerza suficiente para... Ahora, una de Lo las hizo pe- en ese momento mi designación. Una de las personas que más piedras le lanzaron en ese momento fue a Víctor, en la historia dominicana. ¿Por qué? Porque Víctor Grimaldi, siendo un compañero inseparable de Bosch, un colaborador, mejor dicho, Sí. de Bosch, pero inseparable, ¿eh? Cuando vinieron los resultados del 90, tuvo el valor de decir la verdad. Y eso le ocasionó demasiado problema a Víctor en la vida. Pero hoy día, la historia, algunos dicen, Recogieron todos los libros que Yo creo se que- referían al tema. Doctor, yo creo que ahí fue que a partir de ahí más o menos que usted viene diciendo y que malo es quien lo dice, porque Malo es quien lo dice. el culpable de que se hayan habido esos números es que tenía que sentirse mira, mal. Machi casi cuando pertenecía a aquella generación de que lo que estaba de moda era ser enemigo de Balaguer, nos trajo una historia de unos vecinos que nosotros siempre los referimos y le sirve de ejemplo en el caso de los resultados del 90, y es el famoso voto silente. Nos contaba Machi que ahí en las inmediaciones de la Barra Payán, desde la Barra Payán hasta donde Pepín, por ahí en la San Martín, y Juan Pablo Pina, y había una familia que tenía un matrimonio viejo con 3 muchachos cabeza caliente. Entonces en eso los votos estaban 3-2 a favor de la oposición. Pero resulta que los muchachos hacían un esfuerzo para que los padres no votaran por Balaguer. Pero el día de las elecciones, los 2 viejitos tenían su cédula escondida y fueron y votaron por Balaguer. Y los 3 muchachos empezaron a vocear y a joder por ahí, a hablar mucho y no votaron. ¿Quién ganó?
2-0, Sí, 2-0. en esa casa. Y eso es una de las cosas que mucha gente se negaba a... Eso fue una desgracia. ¿Verdad? Entonces ustedes no votaron Sí. por estar... Por estar embromando, Bueno, buscando ya. la cédula de los viejos para escondérsela. Sí. Y eso parece un chiste, pero en muchos casos era así. Porque además a ti te preguntaban cualquier cosa, tú te pronunciabas en contra de Balaguer, porque eso es lo que estaba de moda.